Muy buenos días, somos el grupo de estudiantes del tercer semestre de teología, el cual estaremos hablando acerca de la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación a lo que es la soteriología. Ahora bien, cuando nosotros analizamos el concepto de la soteriología y nos centralizamos en este tema a la luz de la doctrina adventista, hay un concepto que liga no solo los acontecimientos en el tiempo presente de Jesús, sino a los principios de la eternidad. En la soteriología adventista encontramos algo muy característico. Esta se conecta con la escatología bíblica y se sitúa dentro del abarcante concepto adventista del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y según la ideología que la Iglesia Adventista presenta, el gran conflicto que es transportado a la tierra tiene que ver con el carácter de Dios y la lucha de su gran adversario. Sí, obviamente, el concepto está en si Él es justo o si es misericordioso, entre el sentido de la ley de Dios, si se puede guardar o no, cómo se puede satisfacer sus demandas después de la entrada del pecado y muchos otros temas. Pero estos son los temas centrales de este estudio. Bien, en el contexto de su explicación de la solución del gran conflicto, los adventistas del séptimo día, a través de su estudio de la reflexión y la dirección divina, han llegado a la conclusión de que la salvación no tiene ninguna hebra de diseño humano, sino que es el producto de la gracia de Dios solamente, que coloca entonces los pecadores en un nuevo estatus y una correcta relación con Dios. Y a consecuencia de esta relación, los transforma a la imagen de Cristo. Bien es dicho que la predicación del movimiento adventista, que fue a fines más o menos del siglo XVIII y en comienzos del siglo XIX, surge una relación estrecha con el estudio de la profecía bíblica, ya lo habíamos comentado antes en el concepto de la escatología. Y obviamente, la iglesia adventista recibió históricamente esta herencia y es por eso que tiene una escatología bien definida y establecida en contraste con otras tradiciones cristianas que obviamente no tienen la misma percepción respecto a las enseñanzas de los tiempos. Por lo tanto, si bien es cierto, el estudio de los libros proféticos, mayormente de Daniel y de Apocalipsis, fue y será realizado dentro de la iglesia adventista como una tarea delicada y empeñosa por conocer cuándo y cómo el pueblo de Dios obra en cuanto al concepto del plan de salvación y cómo Dios obra de acuerdo a este plan de salvación. Si bien es cierto, la cosmología adventista continúa ese interés de las profecías y obviamente en el plan de la salvación o la soteriología, y se proponen obviamente a realizar un estudio sobre este plan, revelado en las Sagradas Escrituras y esbozarlo de forma esquemática. Los esquemas que se presentan acá, teniendo como trasfondo de pronto hermenéutico las actividades del santuario terrenal y el santuario celestial. Según su creencia, la creencia del adventismo, esta forma esquemática puede presentar o permitir una presentación que encuentre siempre algunas relaciones importantes en todo el plan de salvación, revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A continuación, tendremos la oportunidad maravillosa de seguir desglosando el concepto, contexto histórico y demás de la soteriología como fundamento doctrinal adventista. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Urdaneta y ahora veremos algunas referencias bíblicas acerca de la condición del hombre delante de Dios. En primer lugar, está muerto espiritualmente, Efesios capítulo 2, verso 1. Está ciego espiritualmente, 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Está inclinado continuamente al mal, Génesis capítulo 5, verso 5. Está esclavizado por el pecado, Juan 8:34. Tiene la mente y la conciencia corrompida, Tito 1:15. Vemos también que el hombre no tiene en sí mismo la voluntad o el libre albedrío para ir hacia Cristo. No puede ver el reino, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esto lo dice Juan capítulo 3, versos del 3 al 5. No quiere venir a Cristo, Juan 5:40. No puede venir a Cristo, Juan 6:44 y 45. No puede entender la palabra de Dios, Juan 8:43. No puede sujetarse a la ley de Dios, eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 7. No puede agradar a Dios, el verso número 8. No puede entender las cosas espirituales. Primera de Corintios
capítulo 2, verso 14. Entonces, vemos que el hombre escoge también su estado pecaminoso. Romanos capítulo 3, verso del 10 al 18. Prefiere seguir las corrientes de este mundo. Efesios 2, del 2 al 3. Se entrega a la lascivia para cometer toda clase de pecados. Efesios capítulo 4, verso 19. Y aman el pecado. Juan capítulo 3, verso 19. Sirven a la inmundicia. Romanos 6, 19. Entonces, en vista de que nosotros, o el ser humano pecaminoso, posee todas estas cualidades en su naturaleza, entonces, ¿qué hace Dios en base a esto? Dios escoge en su soberanía, Dios escoge la salvación del hombre. Lo escoge desde la eternidad. Para eso lo vemos en Efesios capítulo 1, el verso del 4 al 5, en 2 de Timoteo 1, 9, en Tesalonicenses también lo encontramos. El Padre es el que atrae al pecador hacia Cristo. Esto lo dice Juan, el capítulo 6, verso 44. El Padre es el que da la capacidad al pecador de escoger a Cristo. Juan, capítulo 6, verso 65. El Padre es el que produce el arrepentimiento y la fe en el pecador. Hechos 11, 18. Efesios 2, capítulo 8 y Filipenses 1, 29. Jesús escoge a quien le da la vida. En Juan 5, 21. Como bien hemos visto, el punto central de la salvación es la reconciliación. Profundamente, la reconciliación involucra la experiencia de la restauración de la relación con Dios. Es un evento objetivo antes que subjetivo. De acuerdo con 2 Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 21, la reconciliación se logra mediante un evento en la cruz, o el evento en la cruz que fue su muerte. Este suceso objetivo de la historia pasada de la salvación es la presuposición para la proclamación de la reconciliación, por lo cual la posibilidad de que los seres humanos sean reconciliados con Dios a nivel existencial queda posible a través de el ruego apostólico reconciliados con Dios, como lo dice el verso número 20. En la predicación apostólica, la reconciliación ya obtenida se proyecta hacia toda persona y busca alojamiento en la experiencia de aquellos que creen en él. Ahora bien, la doctrina de la soteriología adventista cree en el término naxal, es decir, la idea de un rescate o liberación de una persona, y en este caso, Dios es la fuerza que atrae hacia sí al ser humano, que está perdido y depravado. Pero el ser humano puede decidir si será atraído o no. Es decir, que el adventismo no cree en la gracia irresistible. Y en ese caso, que el pecador responda positivamente a la invitación divina, entonces esto se deberá a la influencia positiva y constante que ejerce el Espíritu Santo sobre cada persona. Bien dicho sea de paso, la soteriología adventista determina que la expiación no es la causa del amor divino. Una de las escritoras más reconocidas de nuestra iglesia o del adventismo, la hermana White, afirma: la expiación de Cristo no se realizó para inducir a Dios a amar a los que de otra manera odiaría, y no se realizó para producir amor en los que no existía ese amor, sino que se efectuó como una manifestación del amor que ya estaba en el corazón de Dios. Esto lo dice Señales de los Tiempos, 30 de mayo de 1895. El pensamiento adventista en cuanto a la expiación considera que esta tiene dos etapas. Primero, el sacrificio de Cristo por los pecados en la cruz, y segundo, el ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Allí Cristo aplica los beneficios salvíficos de la muerte en favor de los creyentes. Este ministerio celestial de perdón y reconciliación alcanzó su clima durante la purificación del santuario, que se llevó a cabo o comenzó en 1844. Este evento ocasionó lo que ahora llamamos el juicio investigador o el juicio anterior al advenimiento.
a través de los cuales se revela quiénes son aquellos que pertenecen al verdadero pueblo de Dios, cuyos pecados pueden ser totalmente borrados de los registros divinos. En contraste están aquellos que simplemente profesaron ser del pueblo de Dios, pero quienes la eficacia del sacrificio de Cristo no se puede aplicar, ya que no se ha revelado en sus vidas un reflejo del carácter de Cristo. Como consecuencia de este juicio, cuando Cristo venga, su veredicto y su recompensa estarán con él y se entregarán cuando se reúnan todos en el trono. Apocalipsis, esto lo dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Cuando la actividad salvífica de Dios haya terminado y se restaure toda la raza humana a su imagen y semejanza, entonces no solamente los habitantes de la tierra, sino de todo el universo, para quienes la redención de este mundo ha sido un libro de texto, entonces todos confesaremos que las Sagradas Escrituras decían la verdad. Dios es amor. Los adventistas del séptimo día se ven en sí mismos como herederos de las enseñanzas de la reforma de la justificación por gracia y por fe solamente, y como restauradores y exponentes del Evangelio apostólico completo, claro y equilibrado. La soteriología adventista sostiene, al igual que la hermana White, que la salvación es solamente por gracia y la obediencia de los mandamientos es solamente una manifestación externa de lo que ya se ha producido en el corazón, es decir, de la salvación que ya está en curso en el corazón del hombre, ya que esto es un proceso que dura toda la vida, mientras que la justificación sí es un evento puntual. Muy bien. El centro del mensaje de lo que es la soteriología adventista es la necesidad de la salvación del ser humano. Y básicamente esto gira en tres razones. El pecador necesita el perdón de sus pecados, la renovación y la libertad bajo un nuevo Señor. Cuando hacemos un estudio bíblico detallado del plan de salvación y la necesidad de su aceptación para la humanidad, nos encontramos con una gran pregunta. ¿De qué nos salva Dios? La Biblia nos muestra de que Dios salva de muchas realidades negativas. En primer lugar, nos salva de aquello que pone en peligro nuestra integridad física. Para la soteriología adventista, esto incluye a los impíos, los violentos, los sanguinarios, los perseguidores, los engañadores, los aborrecedores, los enemigos y aún las naciones que imponen servidumbre y luchas. En segundo lugar, encontramos que Dios salva de situaciones o problemas difíciles o peligrosos. Por ejemplo, la aflicción, la tribulación, la violencia, la enfermedad, el temor y aún así el temor a la muerte. Y en tercer lugar, Dios libra a la humanidad de su conducción pecadora y su penalidad. Aquí la Escritura habla de el estado de la perdición y depravación total en el que se encuentra el ser humano. Iniquidades o transgresiones, homicidios y una sociedad corrupta. El dominio de las tinieblas, la sujeción del príncipe de la potestad del aire y los deseos de la carne y aún la ira de Dios. Una de las tres razones que podemos mencionar dentro del concepto del mensaje soteriológico adventista fue la necesidad del perdón de los pecados. Entender el concepto del pecado es fundamental de este mensaje, ya que esto nos ayuda a poder conseguir lo que lleva a cabo el plan de salvación. La naturaleza del pecado, de acuerdo con la soteriología adventista, se puede resumir en los siguientes puntos. En el primer punto, el pecado como acto. La Escritura condena los actos pecaminosos del ser humano. Aún supuestos actos justos son como trapos de inmundicia. El otro punto es que el pecado como depravación del corazón. La Biblia declara que el pecado es la perversión del corazón, de la voluntad, de la naturaleza moral
y de la esencia más profunda del ser. El pecado es el mayor problema de la humanidad, para la cual la única solución es la salvación divina, comenzando por el orgullo y el deseo de ser como Dios. El pecado es una realidad universal. El resultado ha sido la condenación y la muerte universal. Por esta razón, la salvación es la más urgente necesidad de la humanidad, debido a que ésta es depravada en su totalidad. Por lo tanto, de esta forma podríamos resumir la teoría del pecado, sus consecuencias adquiridas y el plan de Dios para con la humanidad pecadora a través de 4 conceptos ampliados bíblicamente. De esta forma, estaríamos evidenciando el concepto completo del plan salvífico de Dios a través de su Hijo Jesucristo, al plantear el problema y la solución del pecado. Muchas gracias, Dios te bendiga. Mi nombre es John Javier Méndez, soy estudiante de teología de tercer semestre y en este momento vamos a hablar sobre cristología y soteriología. Vamos a hablar sobre terminología de la salvación. En un tratado de teología adventista publicado en el año 2000, Ivan Blader llama la atención sobre el término utilizado nazar, que quiere decir tirar o jalar, y da la idea de rescate o liberación de una persona. En este caso, Dios es la fuerza que atrae hacia sí al ser humano, que está perdido y depravado. Otros 2 términos que alude Blase son malach y palach. Estas palabras hacen referencia a la idea de escapar y llevar a un lugar seguro. El uso más destacado de malach aparece en la escritura en Joel capítulo 2 versículo 32, donde se refiere a la salvación escatológica durante los acontecimientos del día del Señor. Otra matiz del concepto de liberación se encuentra en Ga y Palach, las cuales, cuando se usa en referencia a la salvación, dan la idea de que Dios hace un esfuerzo especial o paga un rescate. Estos términos los encontramos en la Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 15, también en Salmos, capítulo 77, versículos 14 y 15, y Isaías, capítulo 43, versículos 3 y 4. Definiciones soteriológicas adventistas. Si bien es cierto, la soteriología adventista puede ser catalogada por algunos como semipelagiana, no obstante, al hacer un análisis bíblico, se comprende que las escrituras muestran que quienes reciben la salvación de parte de Dios son los que, motivados por el pacto divino de amor y gracia, se percatan de su necesidad y muestran una humilde dependencia de Él. Esta persona se abren y responden a Dios, recibiendo de Él la salvación.